Hola, le quiero dar la bienvenida nuevamente. Quiero darle las gracias antes de comenzar a todos los que se han suscrito y han dejado sus comentarios. Aquí acabo de instalarla en otra copia de Stable Diffusion que tengo y hay una actualización en la cual trabaja mejor, de manera más rápido. Se puede cargar el modelo muy fácil, muy rápido. Tiene, en diferencia al anterior, tiene estas opciones. Tiene opción de luz. Se puede mover la luz en diferentes posiciones. Y también podemos cambiar el color del background, el color del suelo. Podemos también cambiar el color de la luz. Añadir y poner de esta manera el ASIS, el grid. Quitar el background o ponerlo. Y lo demás es igual. Es muy básico, pero puede enviar la foto de una manera mucho más rápido que de la manera anterior, porque se demoraba en enviar de aquí a text to image o image to image. Ya lo envié, ya rápidamente se carga. Y estos son los parámetros que usé en el video anterior. Solo que para darle una mejor calidad, pues lo tenía en 100. Vamos a probarlo así para avanzar el video. Aclaro que el video no se trata de esta extensión, pero quiero mostrar, comparar lo que hacemos con la extensión junto con la otra manera de transferir o sea, pasar de una imagen 3D a una creación con Stable Diffusion. Y esto es lo que conseguimos con la extensión. Vamos a probar qué es lo que conseguimos de la otra manera. La otra manera es tomando una captura de pantalla, muy simple, muy fácil, de cualquier programa 3D o cualquier página 3D que estemos utilizando. Por ejemplo, yo aquí estoy usando KiChat. En KiChat me gusta, es muy fácil porque simplemente yo le ajusto la cámara para dejarlo en la posición que quiero. En Environment yo cambio el color del fondo, lo pongo el color que quiera y ya luego le hago un screenshot, una captura de pantalla. Le voy a poner pausa porque ya yo tengo la captura de pantalla. Yo simplemente la voy a arrastrar hacia aquí. La arrastramos hacia aquí. Lo voy a dejar con los mismos parámetros, con el mismo modelo de ControlNet, que estoy usando el MLSD, y con el mismo modelo que usé en el video anterior. Ya ven que este es el que conseguimos con extensión 3D. En esto no se basa que va a haber diferencias ni mejoras grandes en un. Puede que sí, puede que no. Pero se basa en lo que podemos hacer con esto. Y eso es lo que estoy tratando de compartir. Estoy tratando de compartir algo que les sea útil para avanzar con los proyectos que queramos hacer. Podemos hacer en nuestro programa 3D todo el trabajo que queramos, pero si necesitamos hacer algo con Stable Diffusion, pues simplemente hacemos una captura de pantalla, lo ponemos o instalamos la extensión y lo utilizamos. Esto es lo que conseguí con la captura de pantalla. Una imagen muy buena también.
Ahora eso lo podemos hacer con cualquier aplicación, programa de 3D como Dash 3D, más y otros más que son muy fáciles de usar. También podemos venir a la página. Aquí el crédito es para esta persona, no sé cómo pronunciar bien el nombre. Yadro Games. Yadro Games. So, le damos clic y si tenemos algún capturador de pantalla, yo lo tenía en el otro browser, pero como cambié a este por una razón, no sé, pues le hacemos una captura de pantalla en el tamaño que queramos y ya después de ahí, pues nos vamos otra vez al Stable Diffusion y lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar la imagen. Lo siento, esto. Vamos a arrastrar la imagen y le vamos a dar general con los mismos parámetros. Lo que sí veo de la actualización de la extensión 3D aquí es que trabaja con bastante velocidad, no como en la anterior, tenía que esperar mucho rato para que se cargara. La verdad es que es una chulería poder hacer la captura de pantalla en cualquier programa y ya utilizarlo. Recuerden que el video anterior no es basado en que quedara mejor o peor, ni este tampoco. Es cuestión de mostrar que se puede hacer de diferentes maneras y que la cuestión es enseñar lo que sabemos. Pues vi la extensión, me pareció que se debía probar y se lo hice un video para mostrárselo. Y hoy pues lo que estamos es mostrando la otra manera de hacerlo, como me dejaron en los comentarios que no era necesario usar la extensión 3D, si podemos hacer una captura de pantalla. Aquí vemos que esto fue con la captura de pantalla de la página de Sketchfab. No sé cómo pronunciarla bien. Podemos irnos a otra página también, que es esta que tenemos aquí, 3D Warehouse. Y aquí podemos buscar, estoy buscando una casa más o menos como la que tenemos allá, porque no son los mismos creadores, lo que está a un lado no está en todas las páginas. Pues aquí escribí una casa vieja, encontré esta. Aquí tenemos que estar registrado para poder hacer esto. Esperamos que se cargue. Veo que se demora un poco. En otro video voy a hacer un video dando algunos tips o algunas ideas de cómo mejorar el rendimiento de la GPU para cuando estemos trabajando con diferentes programas. Aquí lo que no sé es no sé cómo diría, no sé cómo quitar el ASIS, las líneas estas que vemos aquí. Pero aún así yo lo moví, le hice una captura de pantalla. Ya no lo necesito porque ya la tengo hecha. Y venimos otra vez a Stable Diffusion. Y arrastramos. Le damos a generar. Vamos a ver qué resultado nos da. Esto es cuestión de probar con todo lo que encontremos. Según las necesidades y lo que queramos hacer. De todas maneras, Stable Diffusion nos da
nos genera muy buenas imágenes con diferentes modelos, de diferentes formas. Es cuestión de buscar lo que sea más fácil y más conveniente, lo que menos nos consuma nuestros componentes de la computadora, del ordenador. Porque hay formas que consumen menos poder de nuestros componentes. Esto es lo que conseguimos con la captura de 3D Warehouse. Esa es la forma en que podemos hacerlo. Yo creo que eso sería todo. Eso es simplemente para mostrar que con solo una captura de pantalla pues podemos conseguir pasar de un 3D a una imagen creada por la inteligencia artificial en Stable Diffusion. Bueno, eso es hasta el próximo video. Gracias, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y su like.